Bien, amigos, continuamos en la tertulia en Interalmería Televisión. Una persona se sentía indispuesta, alguien lo vio, un ciudadano llamó al 061, a la ambulancia, para que le atendiese. Ya saben cuál es el procedimiento. Enseguida que llamas al 061 te pasan al 112, a emergencias, y desde allí te piden pues información. ¿Está consciente? Sí. Parece que está vomitando, parece que tal. O sea que, digamos que el contacto del centro de emergencias sanitarias es un viandante, que puede tener una percepción o que puede tener un criterio que no es precisamente el de un profesional sanitario. Entonces, pues bueno, está consciente, parece que está vomitando tal, y dicen, bueno, pues esto es una urgencia demorada. O sea que se puede demorar. Hay un sistema que inventó el Servicio Andaluz de Salud hace ya años, con el Partido Socialista gobernante, que le llamaban isocronas. Isocronas eran como una especie de círculos concéntricos que iban poniendo según las zonas en la provincia de Almería. Entonces decían, bueno, si aquí tenemos la ambulancia, la isocrona, es decir, el tiempo que tardaría la ambulancia en llegar a este círculo de influencia sería de tantos minutos. En esta zona de la provincia, otro tanto. En esta zona de aquí arriba también. Y entonces establecieron ese criterio de las isocronas. Eso es lo que se está utilizando actualmente. Parece que no se ha modificado. Pero bueno, vayamos ahora. ¿Dónde está el problema? En generar la polémica. En generar la situación de inseguridad por parte de los ciudadanos, que si tenemos un percance en la calle, la ambulancia va a llegar tarde, porque el Servicio Andaluz de Salud no funciona correctamente. Eso es lo que pretende instilar en la población el Partido Socialista, y así lo ha hecho a través de su parlamentario andaluz y a la vez secretario general del Partido Socialista en la provincia de Almería, Juan Antonio Lorenzo. Vamos a ver la intervención de Lorenzo y también la respuesta que le da la consejera de Salud de la Junta de Andalucía. Vamos a verlo. Mire, ya veo que no nos quiere dar explicaciones, pero me temo que también tendrá que dársela a la Fiscalía. La asociación, el defensor del paciente, ha pedido abrir diligencias de investigación y apunta que en la actuación de los servicios públicos pudiera haberse incurrido en un presunto delito de omisión del deber de socorro. Esto no puede ser culpa ni de los profesionales ni del tráfico. Esto tiene que ver con la gestión, probablemente, señora consejera. No vamos a tener ningún problema en dar datos a la Fiscalía, porque como ustedes saben, y si usted no lo sabe yo se lo cuento, todo lo que pasa en el 061, todas las llamadas son grabadas, los tiempos están ahí. No tardó la ambulancia, a pesar de estar todos los recursos ocupados, 40 minutos en llegar, tardó 16 minutos. Muy bien, eso es lo que dice la prensa. Yo tengo las conversaciones grabadas y eso será lo que irá a la Fiscalía. La ambulancia tardó 16 minutos. Creo que aún así debería de haber llegado antes, pero yo lo vuelvo a repetir. No podemos tener un recurso de urgencias para cada urgencia. No podemos. Es imposible. Lo que tendremos que hacer es, y lo hacemos, señorías, gestionar. La segunda persona que usted ha dicho que falleció en Almería y que llegó la ambulancia a 45 minutos, no, 7 minutos. 7 minutos. Si es que da igual lo que usted me enseñe en prensa. Nosotros tenemos grabadas las conversaciones, cuándo llegan los recursos, y esa será la información que va a ir a la Fiscalía. Esa es la información que va a ir a la Fiscalía. A mí me gustaría tener enfrente a un Partido Socialista constructivo, y que en un tema tan importante como es la salud fueran de la mano de esta consejería, para no asustar a la población, para no mentir a la población, que lo hacen de forma continuada. Este Gobierno es transparente, reconoce errores, reconoce déficit y trabaja para solucionarlos de una manera continuada. Y ahí nunca nos vamos a agotar. Espero que ustedes se agoten en esa oposición catastrofista que para nada beneficia a esta tierra ni a los andaluces. Bueno, pues esta ha sido la intervención. ¿Qué te parece, Rafa? Bueno, pues me parece acertada la opinión de la consejera. La verdad que bueno, las valoraciones que se hacen a veces en prensa y desgraciadamente últimamente sin contrastar absolutamente nada, si hay unos datos y efectivamente los registros de las llamadas los cursa el
el 061 y se ve perfectamente desde cuándo se llama, cuál es la atención que se está teniendo y cuándo llega la ambulancia, pues eso está clarísimo porque está grabado. Con lo cual, pues hay una diferencia considerable entre los 40 minutos que apunta el señor Lorenzo y los 16 minutos que apunta la consejera. No obstante, siempre hay que lamentar una muerte. Tampoco se habla ahí en este tipo de estadísticas, pues todos los servicios que hace el 061 a lo largo de un día y que terminan con éxito, sin en este caso el fatal desenlace que supone pues que una persona fallezca, que eso lo lamenta absolutamente todo el mundo. Pero lo que sí se tiene que hacer es intentar ser riguroso con los datos, y no porque te lo diga uno o te lo diga otro. Yo creo que ahí también los medios de comunicación y la prensa tenía que ser más contundente a la hora de preguntarle al señor Lorenzo: oiga usted, ¿y este dato de dónde lo ha sacado usted? Porque está claro que los recursos que tiene en este caso el 061 pueden contrastar perfectamente los tiempos, como así va a ser. Ha dicho que va a poner a disposición de la Fiscalía efectivamente los tiempos que hay. O sea que ciertamente es lamentable que una persona fallezca esperando una ambulancia, siempre lo es, pero como también dicen, no se puede tener un recurso en cada momento para cada acontecimiento, ¿no? Pues sí. Así es, siempre decir esto es un rifirrafe parlamentario, pero que en este caso tiene la característica, a mi juicio, bastante penosa y lamentable, que hay una vida por medio. Hay una vida por medio, una persona ya no puede estar con nosotros, nunca sabremos qué habría pasado si le hubieran atendido antes, nunca lo sabremos, pero sí sabemos que hay una familia detrás, hay unas personas que están sufriendo esa ausencia. Y no sé yo hasta qué punto es razonable, es incluso hasta ético utilizar la pérdida de una vida para la esgrima parlamentaria. Respecto a esto de la esgrima parlamentaria, yo no sé si el PP en la oposición hubiera hecho lo mismo. En todo caso, lo que hemos visto, esas imágenes, esta secuencia, evidencia que hay grupos que desde la oposición no tienen freno, ni límite, ni tasa, que les da exactamente todo igual con tal de poder atacar, es su misión, al equipo de gobierno. Pero yo estoy convencido que en el Partido Socialista hay gente inteligente, hay parlamentarios capaces, conocedores de la situación de Andalucía, conscientes con el papel que debe tener un partido en la oposición de la política de nuestra comunidad, y seguro que hay 1000 temas con los que se le puede atacar al gobierno de la Junta de Andalucía, y no es necesario recurrir al tema de una pérdida de vida humana, porque, y hay otra cuestión, si toda la base, si el fundamento en el que el señor Lorenzo sostiene su recriminación al gobierno es un recorte de prensa, Juan Antonio, que tú sabes cómo funciona la prensa a veces, con su mejor o peor intención, a veces se equivocan, y que por mucho que aparezca en un titular o en un texto, esa no es la verdad 100%, no tiene por qué ser la verdad. El periodista o la periodista puede estar mal informado y con la mejor intención puede haber dado una cifra que no se corresponde a la realidad. Lo que está contraponiendo la consejera son datos oficiales, claro, a los que ellos también podrían haber acudido. Claro. Porque, miren ustedes, mira, te voy a contar la grabación de esto, los recursos, y la Junta se lo va a dar. Sí. Voy a hacer un inciso rápido. Además, siempre exoneran, dice, con todos mis respetos, a todo el personal que trabaja en el 061, como si la decisión no la tomara el personal. O sea, el personal no tiene la culpa, como si el que cogiera el teléfono fuera el consejero o el político de turno. Ya. Será un cúmulo de errores de quien sea, si eso es lo que demandan. Pero de pronto dicen, no, pero estos no son culpables. O sea, no es culpable ni el que coge el teléfono, no es culpable ni el que toma la decisión de mandar o no la ambulancia. Esos no son culpables. Entonces, ¿quién es el culpable? Por quedar bien con todos los trabajadores, pues de pronto, no, los trabajadores no tienen culpa, pero son los que toman la decisión, claro, finalmente. ¿Sabes lo que pasa? Que además se tiran a la piscina, o en este caso Juan Antonio Lorenzo se ha tirado a la piscina sin mirar qué había, cómo estaba el nivel de agua. Estaba seca totalmente porque ha incurrido en errores, no sé si intencionadamente o por desconocimiento, simplemente porque no tienen ni remota idea de cómo funciona el Servicio Andaluz de Salud.
porque dice, y todo esto ocurre a escasos metros de un centro de salud como es el aledaño a lo que va a ser el museo del Hospital Provincial. Bueno, pues el Hospital Provincial no tiene servicio de urgencias. Ese centro de salud era día de fiesta, estaba cerrado. ¿Se ha preocupado Juan Antonio Lorenzo de mirar eso? No, simplemente lo ha soltado. A muy pocos metros de un centro de salud que podría haber también intervenido. No, estaba cerrado. ¿Eso es una ausencia de información? No, simplemente es instilar en la población el sentimiento de que mal funciona todo esto, en manos de quién estamos, nos podemos quedar fritos en la calle sin ningún tipo de asistencia, no nos va a llegar nunca la ambulancia. Mira, y también Juan Antonio Lorenzo podría haber insistido o haber pedido la documentación que queda plasmada. La documentación. Por eso decía que iba a contar una historia brevemente. RTI, Radio Televisión e Información. Tertulia por la noche en directo con llamadas telefónicas. En un momento determinado de la tertulia hay una llamada. Esa llamada era: hola, buenas noches, soy Juan Berenguel, soy veguero. Bueno, pues, hombre, se parecía mucho la voz a la del alcalde, pero era simplemente que había similitud en la voz. Fernando Martínez López, hoy secretario de Estado de la Memoria Democrática o como se llame, pues resulta que aspiraba a ser alcalde de Almería y estaba, bueno, pues como loco buscando a ver, bueno, a mí me insistió hasta la saciedad para que le entregase, porque en RTI teníamos el primer teléfono digital que se puso en Almería. Y entonces, pues claro, yo quería tener ese teléfono para dar más capacidad a la centralita, las llamadas telefónicas, etcétera, etcétera. Era un 950-620-330, me acuerdo perfectamente. Un 62 de Almería era un teléfono raro, ¿no? Para ser un teléfono fijo. Bueno, pues yo tenía el listado. Yo enseguida, pues, un teléfono digital, tenía el listado de llamadas telefónicas. Lo que pasa es que yo no podía decirle ni a Fernando Martínez ni a nadie la identidad de una persona que llamaba a la estación de televisión como una llamada que, bueno, no daba su identidad o daba la identidad que le salía de las narices. Porque yo tenía que, lógicamente, mantener... Si él te dijo, hola, soy Juan Berenguel, ¿qué duda cabe que era Juan Berenguel? Fernando Martínez pidió una copia de ese programa, de la tertulia. Yo se la ofrecí, evidentemente, la copia, y dijo que la iba a llevar a no sé qué instituto de Lovaina, o de Frankfurt, o no sé dónde, o de Maguncia, no sé qué sitio, me suena, porque tenía ya amistades. Creo recordar que era Lovaina, un gabinete de interpretación y análisis foniátrico. Sí, porque a través del querían utilizar el... Pues eso en aquella época nos parecía una cosa... Claro, no había inteligencia artificial. Claro, pero ahora tú pones un trozo de un fragmento de una persona hablando, por ejemplo, mi voz, y entonces lo comparan con una llamada telefónica y pueden establecer los parámetros similares como el ADN. Pues este tío no es Juan Berenguer, es Carlos Latre. Exactamente. Sí, exactamente. Por ejemplo, hubo mucha gente que pensaba que era yo. Pues Fernando Martínez removió Roma con Santiago para ver si podía dar con la identidad de Juan Berenguel. Y era el Partido Socialista, el mismo de Juan Antonio Lorenzo. O sea que si hubiese tenido interés en buscar la verdad, la identidad, el tiempo exacto, etcétera, etcétera, se habrían movido y lo habrían conseguido. No lo han querido conseguir por una razón muy sencilla, porque simplemente han dicho: nosotros vamos a creer a los vecinos de Almería y no vamos a creer a la Junta de Andalucía. Vamos a seguir pensando que la Junta de Andalucía no vale para nada, que el Servicio Andaluz de Salud es peor que cuando nosotros lo gestionábamos, que es lo que nos interesa demostrar a la opinión pública. ¿Cómo que vamos a creer a los vecinos de Almería? Sí, eso dicen. Sí, bueno, vamos a ver, porque hoy ha dado una rueda de prensa ya en Almería. Esto, lo que han visto anteriormente, era en Sevilla, en el Parlamento. Ahora, esta mañana, en la sede del Partido Socialista, ha vuelto a intervenir Juan Antonio Lorenzo con esta historia. La consejera en el Parlamento, a mi pregunta, no aclaró si esos 16 minutos es desde que salió la ambulancia, que es lo más probable, hasta que llegó al sitio. Sinceramente, yo me creo a los vecinos. Me creo a los vecinos porque no es el primer caso. Y ahora le voy a dar una primicia.
Lo normal es que los vecinos, después de llamar, incluso después de llamar insistentemente, activaran, no sé las explicaciones que han dado, el caso como más urgente. El caso es que desde la primera llamada hasta que la ambulancia llegó al sitio tardaron 45 minutos. Algo parecido pasó en La Cañada, pero también, y ahora estamos descubriendo, que algo parecido pasó este verano también en Tíjola. Otra ambulancia que tardó 40 minutos y cuando llegó un accidente de moto, el joven había fallecido. Los padres han puesto también una denuncia en el SAS. Aquí hay un problema en esta provincia, queramos exponerlo o no queramos exponerlo. Y la cruda realidad es que están muriendo personas y la cruda realidad también es que las ambulancias están tardando 40 minutos. No creo que un padre ni un hermano de un fallecido se le ocurra inventarse el tiempo que tardó entre que un vecino llamó a la ambulancia y la ambulancia llegó. Sinceramente, creo más a las víctimas que en este caso las excusas ni la poca, nula información que nos dio la consejera el otro día en el Parlamento. Este caso va a seguir avanzando. Nosotros no vamos a parar, porque también hay ambulancias, en la provincia también hay ambulancias de primera y ambulancias de segunda. Y en este caso, el caso de la sanidad pública, vamos a llegar hasta el final. Es lamentable que utilizando, como hemos dicho ya en la tertulia, la vida de las personas, la angustia y, bueno, pues de la familia, de los familiares, de los amigos, pues esté utilizando de forma tan miserable un argumento para arremeter políticamente. Si es que no encuentro otro calificativo, es que es muy miserable. Pero si es que utilizar todos esos datos, y además sin datos constatados. Claro, cuando tengan los datos constatados, cuando sepa exactamente cuál es la isocrona, cuál es el tiempo que ha tardado. Ahora, que si desde el momento que se subieron a la ambulancia, a la furgoneta, vamos a cronometrarlo todo, vamos a verlo. Pero bueno, ¿esto qué es? Todos esos datos existen. Que lo dé, que lo busque, que indague y que se provea de los datos suficientes para salir a dar información, no a asustar a la población. Pero la semana pasada estábamos hablando, precisamente en esta tertulia, del tratamiento, de la reacción que había tenido el Partido Socialista al inicio de curso. En el inicio del curso decían que había sido un caos. Sí. Y la base que tenía, en este caso era el señor Sánchez Teruel, para afirmar que el inicio de curso había sido un caos, era pues, que ha estado muy mal. Yeah. Al estilo de un inolvidable expolítico almeriense que dijo que la feria había estado muy mal, pero que él no había ido a la feria, que se lo habían dicho. Bueno, pues esto es. Y perdonar que salte de un tema tan serio como es la muerte de una persona a otro, pero es que la semana pasada era el caos en el inicio del curso, que había habido problemas en los comedores. ¿Qué problemas? Vimos al delegado de salud diciendo que no había habido esos problemas, que había habido un caso puntual que se había resuelto. Y luego, en otro corte, decía Sánchez Teruel que su información había sido un ayudante de cocina. Bueno, que no digo yo que el ayudante de cocina no hubiera... Sí, un pinche. No haya pasado... En México sería un pinche huevón. Un pinche huevón. Que no hubiera tenido que pasar un mal día o que hubiera un problema. Pero de ahí al caos hay una diferencia grande. El señor Lorenzo acaba de decir, está muriendo gente. Además, lo dice él en ese tono, está muriendo gente. Que dice, joder, ¿qué es lo que está pasando? Son hechos concretos que tiene además una trazabilidad, sí, creo que es indubitable. Sí, bueno, pero... pues en lugar de decir, está muriendo gente, di, llamada a tal hora, salida de la ESA, tal y cual. Sí. Y entonces pones en su sitio al que tengas que poner en su sitio. Pero no digas, está muriendo gente. Es tomar la decisión, como ha dicho Antonio, es decir, la isocrona en vez de ser de 40 minutos o de 25 van a tener que ser de 12. Es una decisión política. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues emplear más recursos, hay que juntar más, hay que hacer muchos más puntos para que las tangentes concurran en ese proceso. A lo mejor, pero es absurdo alertar de esa manera. O sea, es que... A lo mejor el gobierno central podía decir, miren, el dinero que nos vamos a gastar en pinganillos lo trasladamos a las comunidades autónomas para que puedan mejorar las isocronas de las ambulancias, por ejemplo. Sí, pero bueno, lo que me parece también es una falta de respeto de Juan Antonio Lorenzo al 061, que, hombre, yo no sé si se lo habrá visto funcionar Juan Antonio Lorenzo al 061, pero habría que verlo funcionar, ¿eh? La rapidez, la profesionalidad,
la forma de actuar. O sea que, vamos, es que no se duermen en los laureles, precisamente. Y además que actúan con una rapidez y con una celeridad y con una profesionalidad fuera de toda duda. O sea que lo está poniendo en duda. Pues está poniendo, bueno, se subieron, esto, ¿cómo contamos? Desde que le avisan, Sí, luego entre que le es como avisan y le dan como el cuando parte. los concejales del ayuntamiento dicen, no, es que el ayuntamiento no gestiona, no trabaja, no sé qué. Dice, oiga, ¿quiere usted decir que los funcionarios municipales están tocando la lira todo el día? Hay que tener un poco En más fin. de cuidado. Bueno, para terminar, hay una noticia sorprendente. Como saben ustedes, bueno, pues hay una crisis por la inmigración ilegal en todo el Mediterráneo. La isla de Lampedusa, pues bueno, pues ya triplica a la población autóctona la cantidad de inmigrantes ilegales que están arribando a esta pequeña isla italiana. Meloni, la presidenta de Italia, pues ha pedido soluciones a la Unión Europea y parece que se van a ir implementando, entre comillas, esas soluciones con la repatriación, con yo qué sé, vamos a ver, porque están ahora esbozando las posibles soluciones. Aquí en Almería también se está produciendo ese problema, y ese problema no es de la misma intensidad que la isla de Lampedusa, pero si comparamos la extensión de nuestras costas con la extensión de la isla de Lampedusa, proporcionalmente Almería está sufriendo el impacto igual o más que la isla de Lampedusa, en términos relativos. Miren ustedes, ahí tienen, vamos a ver un titular primero, un titular de OK Diario, porque es curioso cuando aquí las noticias aparecen, eso lo podemos ver un poco más grande, porque yo desde aquí no lo leo. Sí, el gobierno ve una situación de normalidad en Almería pese a la llegada de 4.000 inmigrantes este año. Bueno, y es que esto es lo que se contabiliza, esto es lo que se tiene como oficial. Esto es como... no los que no se ven. Vamos a ver, esto es, atención amigos del Consejo Audiovisual. José Fernández va a contar un referido, un chiste, no es una opinión personal. Eso es como cuando, chiste, le dice, ¿y a usted su marido le pega? Me pega lo normal. Bueno, pues esto es, hay 4.000 ilegales, lo normal. Hombre, no es normal. Lo que pasa es que, a diferencia de Lampedusa, lo que sucede en Almería es como una compresa. El anuncio antiguo, ni se ve, ni se nota, ni traspasa. Y en esa labor de que no se vea, ni se note, ni traspasa, habría que felicitar a la subdelegación del gobierno por la buena labor de obstrucción informativa que, según algunos periodistas, sí, claro, está haciendo. De no contar las cosas, de intentar poner dificultades para que se cuenten cosas y, en definitiva, no facilitar los recursos informativos o gráficos para poder tener la información y las imágenes que sí tenemos, por ejemplo, de Lampedusa. Con buen criterio, en la subdelegación y en el gobierno piensan que lo que no se ve no existe y que en todo caso si existe, pues existe, es normal. Sí. 4.000 criaturas, que son muchas criaturas. No, bueno, pero 4.000 en lo que va de año dicen que es un incremento respecto del año anterior, pero que aparte es lo que se contabiliza oficialmente. Lo que pasa por los CATE, etcétera, por los centros. Sí, claro, que eso es lo que se ha... Lo que se ha visto, lo que se ha contabilizado, claro, lo que se ha pillado. Estos, por ejemplo, que los vemos ahí, que esta es una playa de Adra. Entonces estamos viendo que han llegado 2 pateras, por cierto, pateras, estos no son pateras, estos son lanchas rápidas. Estamos hablando de motores de 300 caballos. Ahí llevan 2 fuera borda. Y estas lanchas de 150 caballos un día lleva con GPS, Claro, claro, hombre, y un día lleva inmigrantes y otro día lleva algunas otras cosas, lleva Fíjate fardos. cómo sale. O sea que estos no son pateras que van a remo y que van a la deriva. No. Ahí la heroica travesía del estrecho, no. Claro. No, esto vamos a ver, son mafias que están, hay que decirlo, a un lado y a otro. Exacto. Porque si no, no puede hacer. Sí, el que envía y el que recibe. Y el que recibe. El que recibe o recepciona en este caso, porque estamos hablando de situaciones ilegales, estamos hablando de delitos. Está claro que no es la normalidad que afirma en las notas de prensa esa. Era la velocidad que tienen. Sí. Claro, porque tú no sabes si esa gente viene a buscarse la vida. Siempre es lo mismo, son hombres jóvenes, como dicen los medios de la caverna, hombres jóvenes en edad militar. Sí, es verdad, en edad militar. Técnicamente es así. Fíjate cómo arriban a la costa, la estela que van dejando. Son de gran potencia,
Estamos hablando de decenas y decenas, yo no sé si, me parece que eran 40 y tantos los que iban a bordo. Y tú no sabes si esos 44, 40 y tantos vienen aquí a buscarse la vida más o menos honradamente, con normalidad, que dirían desde el gobierno, o si vienen a otra cosa, que tú no lo puedes saber. No lo puedes saber. Oye, y están aquí. Pues el caso es que la información es esa, normalidad, según el gobierno ve normalidad lo que está ocurriendo en Almería. Y la verdad es que no es nada normal, ni es normal que se pongan las medidas oportunas para evitar que esto siga sucediendo y que se vaya incrementando, que es el problema. Que la clave de normalidad, sí. Que haya inmigrantes ilegales es normal. Que se empleen pinganillos en el Parlamento para que diputados españoles entiendan, es normal. Sí. Al final acabamos haciendo normal lo que es anormal. Sí. Y al final cualquier cosa podrá suceder. Primero le vamos poniendo nombre. Porque es normal. Le vamos poniendo nombre. Primero le ponemos el nombre y ya suavizamos. Ya le llamamos migrantes. Se van endulzando. Le llamamos migrantes. Aquí, por ejemplo, mi sobrino que va a Emiratos como ingeniero de caminos, es migrante. Bueno, va a trabajar allí a Emiratos. Pues bueno, pues bien, de acuerdo, pues es un migrante. Un migrante. Pero bueno, migrantes no pueden ser los inmigrantes ilegales. Pues entonces que la canción, que la cante Alderrama. Claro. no Valderrama. En fin, bueno, muchas gracias, Rafa Burgos. Pues nada, encantado de nuevo de estar aquí, echar un ratico con vosotros, que siempre es bueno. De acuerdo, igualmente, José. En aranés, por favor. Bueno, en fin, te iba a decir algo que mejor me lo reservo. Te lo diré ahora. Los espectadores no lo saben, yo creo que algunos lo sospechan, que lo mejor de la tertulia sí, viene ahora. Claro. Ahora. Saludos amigos, mañana volvemos en otra edición de la tertulia. Muy buenas noches.